Hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva entrega del espacio audiovisual de la Escuela de Ciudadanía. Hoy en este espacio no me acompaña en plató Román Orozco, el director de esta Escuela de Ciudadanía, porque vamos a tener a dos invitados en el programa de hoy a través de online, en este caso a través de videollamada. Un programa que, como ya hemos anunciado a lo largo de los últimos días, tiene como protagonista a Manuela Carmena, abogada, jueza emérita, vocal del Consejo General del Poder Judicial, cofundadora de Jueces para la Democracia, es alcaldesa de Madrid y fundadora de la ONG Cosiendo el Paro. Y para hablar con ella contaremos con Jesús Diva, periodista de larga trayectoria, jubilado recientemente tras más de 30 años de trayectoria del diario El País, y que trabajó también con Manuela Carmena como director de comunicación de la entonces alcaldesa de Madrid. Vamos, antes de saludarles a nuestros invitados en esta quinta entrega de la Escuela de Ciudadanía, a conocer una breve biografía de ambos. Hoy contamos en la Escuela de Ciudadanía con Manuela Carmena, abogada, jueza emérita, vocal del Consejo General del Poder Judicial, cofundadora de Jueces para la Democracia y exalcaldesa de Madrid. Tras ejercer como jueza de vigilancia penitenciaria y antes de acceder a la alcaldía de la capital, fundó la ONG Cosiendo el Paro, desde la que lucha contra la exclusión social que sufren especialmente presos y personas sin trabajo. En el madrileño barrio de Malasaña, esta ONG tiene abierta Zapatelas, una tienda de ropa cosida por estos colectivos, a donde Carmena acude con frecuencia. Ella misma diseña juguetes solidarios que se venden en la tienda. Ha escrito varios libros. En Por qué las cosas pueden ser diferentes, reflexiones de una jueza, ofrece ejemplos de lo que fue su vida en la judicatura, una lucha constante contra la injusticia, la corrupción y la burocracia. En 2019 publicó A los que vienen, un libro especialmente dirigido a los jóvenes, que contiene reflexiones sobre la democracia, la justicia, la educación, la ecología o la sexualidad. A finales del pasado año probó con la literatura infantil, con cuentos para soñar un mundo mejor, dedicado a su nieta Lola. Tiene en preparación otro cuento con la biografía de Clara Campoamor, abogada como ella, política y defensora de los derechos de la mujer. En la actualidad prepara un libro sobre la ética en la política, un tema que ha abordado en sus intervenciones en el programa Hora 25 que dirige Pepa Bueno en la cadena SER, donde colabora regularmente. También interviene como analista en la catalana TV3. En enero de este año ha iniciado un nuevo programa, esta vez en Radio 5 de Radio Nacional de España, que bajo el título de Máster en Justicia divulga los siempre espinosos asuntos judiciales. En su primer programa habló sobre la tardanza en la justicia. Ha sido alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019 con el apoyo de los partidos Ahora Madrid y PSOE. En 2019, Más Madrid, partido del que era cabeza de lista, fue el más votado, pero el PP logró la alcaldía con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Carmena renunció a su acta de concejala. Con Manuela Carmena hablará Jesús Duba, el primer periodista que acudió al despacho laboralista de la calle Atocha de Madrid el 24 de enero de 1977, cuando 3 pistoleros de extrema derecha asesinaron a 3 abogados, un estudiante de Derecho y un administrativo. Manuela Carmena era la administradora del despacho creado por Comisiones Obreras y el Partido Comunista de España, pero no se encontraba en el lugar en el momento del asalto. Años después, cuando la jueza emérita alcanzó la alcaldía de Madrid, Duba fue nombrado su director de comunicación. Jesús Duba es un periodista de larga trayectoria, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en los desaparecidos diarios Pueblo y Ya. En 1987 se incorporó al diario El País, donde desempeñó diversos cargos, hasta su reciente jubilación. Ha impartido clases de investigación y reporterismo en la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid del País, una especialidad en la que consiguió importantes éxitos periodísticos. Es autor de varios libros, entre ellos El solitario, sobre el atracador de la peluca, Jaime Jiménez Arbe. En Emboscada en Fago aborda el asesinato del alcalde de esa localidad oscense en 2007. Y tras una ardua investigación periodística sobre el robo de niños en España, Duba publicó Vidas robadas, con la colaboración de Natalia Junquera. Y bien, tras conocer estos datos de nuestros invitados, nos vamos sin más dilación hasta Madrid para saludar a Manuela Carmena y a Jesús Duba, que nos atienden desde Zapatelas, la tienda que la ONG Cosiendo el Paro tiene en ese madrileño barrio de Malasaña y donde nuestra invitada acude con frecuencia. Manuela Carmena, buenas tardes y bienvenida. Hola.
buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por atender a la Escuela de Ciudadanía. Y también saludamos a Jesús Onduba, compañero periodista, desde ese mismo lugar, también de manera online. Jesús, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar, va a ser una conversación con Manuela Carmena, también nos acompañará para ello Jesús Onduba, pero primero queremos preguntarle a nuestra invitada. Manuela, háblenos de esa tienda de zapatelas y de ese proyecto de la ONG Cosiendo el Paro, de esa labor sociolaboral que realizan y a qué colectivos está dirigida fundamentalmente este proyecto. Bueno, yo quisiera lo primero decir a todas las personas que me estáis escuchando que nosotros ahora mismo estamos en la tienda Zapatelas. La tienda es la ventana de este proyecto que tiene como finalidad la de facilitar a las personas que tienen dificultad para poderse incorporar a la cadena laboral, darles la posibilidad de conseguir un trabajo ejerciendo algo que es muy interesante, que es una artesanía de calidad, ¿no? Esta artesanía de calidad la hemos centrado fundamentalmente en hacer ropa para bebés y en juguetes. Entonces, nosotros tenemos varios talleres, tenemos un taller aquí mismo en la tienda y tenemos también talleres en los centros penitenciarios, en el Centro Penitenciario de Aranjuez. Hablaremos ahora de esos proyectos, pero teniendo a Jesús Duba al lado. Jesús, seguro que nos tiene que contar muchas cosas Manuela Carmena de estos proyectos, de esa labor sobre exclusión social, sobre prisiones, sobre inmigración. Adelante con esas preguntas. Sí, yo quería preguntarle a Manuela un poco esa labor que ella hace también de pedagogía, ¿no?, hacia los niños y hacia los jóvenes. Como posiblemente sepan los oyentes, Manuela ha publicado recientemente un libro de cuentos y antes otro dirigido a los jóvenes. Y bueno, quizás fuera interesante que ella nos explicara qué objetivos tiene o qué pretende hacer con estas publicaciones. Pues la verdad es que Jesús y todos los que me escucháis, que yo al ser magistrado, ¿no?, al trabajar en la justicia, siempre me he sentido muy inclinada a mirar a la educación, porque de alguna manera la justicia está muy relacionada con la educación, puesto que cuando desde los tribunales tú aprecias que la sociedad tiene una estructura de conflictos que no es capaz de solucionar, pues eres consciente de que quizá falta la pedagogía, la manera de ir conociendo cómo vamos desarrollando nuestra personalidad, siempre entendida esta como una personalidad social, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que ha influido más en un aspecto o en otro, pero siempre me ha interesado muchísimo la educación, la de mis hijos, la de mis nietos, la de las personas que me han rodeado, y desde luego me interesa muchísimo el que la educación sea algo que permita el desarrollar toda la personalidad que hay dentro de un ser humano, ¿no? Por las personas sin trabajo, por colectivos necesitados. Usted, como nos decía Jesús, ha demostrado esa preocupación ahora también en esas incursiones literarias por la infancia, con una serie de cuentos para soñar un mundo mejor, dedicados a su nieta Lola, y también a los jóvenes, con ese libro A los que vienen, dirigido a la juventud, con reflexiones sobre la democracia, sobre la justicia, la educación, la ecología, la sexualidad. ¿Es un deber transmitir esa experiencia a los que vienen? Bueno, yo no sé si es un deber, pero desde luego es un placer. Es decir, de alguna manera es cuando tú hablas, abres un diálogo con cualquier persona joven, es que es enormemente tentador el intercambiar opiniones, ¿no? A mí me ha pasado cuando yo era joven, me entusiasmaba leer biografías, autobiografías de otros que contaban sobre sus experiencias, sobre su niñez, sobre su juventud. Y pienso que eso pasa igual ahora. A la gente joven le interesa mucho saber qué hemos hecho los que hemos ido delante de nosotros, ¿no? Por eso yo el libro lo he titulado A los que vienen, ¿no? Porque es esa reflexión que me apetece mucho hacer y que creo que crea mucho júbilo y mucha satisfacción entre jóvenes y mayores.
Precisamente yo quería preguntarle a Manuela un poco, enlazando con esto que ella acaba de decir, si está también esto conectado con el nuevo programa que ha empezado recientemente en Radio 5, en Radio Nacional, que habla de justicia precisamente. Quería preguntarle si también esto tiene relación con ese afán didáctico suyo de enseñar un poco a los ciudadanos qué es la justicia y cómo funciona la justicia. Sí, sí, claro que sí. La verdad es, ¿no? Porque la justicia es como el GPS de nuestra vida social, ¿no? Y aunque no nos demos cuenta, desde que nos levantamos estamos inmersos en esa red de derechos y obligaciones, ¿no? Y me parece que es muy interesante el que seamos conscientes de ello, ¿no? Pero también, fíjate, Jesús, te tengo que decir que esta idea mía de hacer un programa de divulgación sobre la justicia es muy antigua y estaba yo en los juzgados, no me acuerdo en qué tipo de juzgados, porque no me acuerdo exactamente del año, y fui a ver a quien entonces era el director de la SER, a proponerle precisamente hacer un programa sobre la justicia y no me hizo ningún caso, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que te van quedando y dices, bueno, pues si no lo he podido hacer ahora, pues lo haré más tarde, ¿no? Y eso pues fue también lo que me llevó a cuando nada más jubilarme la primera vez, puesto que me he jubilado y me he desjubilado tantas veces bueno, que tengo que decir la primera jubilación, pues con otros compañeros hice un juego de mesa que se llama Pleitos y que también tiene ese mismo cometido, ¿no? Es un juego de mesa muy divertido en el que hay varios personajes del juego que tienen pleitos y se trata de cómo se pueden solucionar esos pleitos, ¿no? Infancia, juventud, mayores, también son otra de sus preocupaciones, Manuela. También hay que decir que al hilo de la pandemia que estamos viviendo, se vivía ya antes otra pandemia que ahora queda oculta y precisamente hablábamos de ella hace unos programas con otro de los profesores de esta Escuela de Ciudadanía, Miguel Ríos, a quien usted conoce y con quien ha coincidido recientemente en algún programa. Hablábamos de ese blues de la tercera edad y de esa otra pandemia llamada soledad. ¿Qué tiene soluciones a otra pandemia? Yo es que la tercera edad me parece que se ha cortado. Sí, la vemos y oímos, Manuela. Me parece que la tercera edad me interesa fundamentalmente porque yo estoy inmersa en ella, ¿no? Yo soy una persona mayor y entonces estoy viviendo cosas que yo no sabía que iba a vivir cuando fuera cumpliendo años, ¿no? Y entonces me interesa mucho transmitirlo. Digamos que es como que tú vas por una tierra desconocida, la vida, lo dijo fantásticamente Antonio Machado, ¿no? Es un camino, ¿no? Entonces en ese camino que es la vida, pues llegas a paisajes que no conocías. Para mí llegar a la edad madura, llegar a los 70 años, fue llegar a un paisaje nuevo. Y entonces creo que me aporta cosas muy interesantes y por eso me interesa mucho hablar de él, hablar de ese pasaje que es la edad, de ese pasaje que es la vejez, pero que tiene pues unos claroscuros muy importantes, ¿no? Y de eso me gusta, por supuesto, mucho hablar. Es Manuela, precisamente enlazando con esto que acabas de decir, que este estado de la tercera edad, como se viene llamando, está valorado o está denostado. Es decir, ¿qué crees? ¿O tú crees que cuando uno llega a la jubilación no te da la sensación de que la sociedad tiende a orillarlo, a marginarlo un poco? La razón, Jesús, es que es bastante absurdo porque la sociedad está perdiendo el talento de los mayores, ¿no? Entonces es incomprensible, ¿no? No tiene sentido el que las personas dejen radicalmente de trabajar. Por supuesto, la jubilación la hemos conseguido con nuestro esfuerzo y cuando llegamos a la edad en la que podemos permitirnos dar esa pensión y apartarnos del trabajo que teníamos hasta ese momento, eso es correcto. Pero entonces empieza una nueva etapa, tienes que tener un nuevo trabajo. Un trabajo de senior, no el trabajo que tenías cuando tenías 40, 50, no. Un trabajo nuevo, es el trabajo de la experiencia, distinto, que hay que empezar a introducirle en nuestras estructuras empresariales, en nuestras estructuras funcionariales, porque no se puede perder el gran talento de la edad. Es un disparate, es un desperdicio. Hablar también de esos proyectos que comentaba Jesús, como ese máster de justicia en Radio 5. También hay intervenciones sobre ética en Hora 25 en la cadena SER, dentro de esas colaboraciones que hace con medios de comunicación. Y está preparando un libro sobre ética. Hablando de este asunto de ética y política, durante el confinamiento, usted, Manuela, publicó un artículo de opinión en El País titulado
eliminar la mentira en la política. ¿Hay mucha mentira en la política? ¿Usted que ha pasado por ella y la ha conocido de cerca? Bueno, yo creo que una de las cosas que está debilitando las democracias y que está haciendo mucho daño a nuestra democracia es el que el diálogo político es un diálogo infantil y es un diálogo mentiroso, ¿no? A mí me hace gracia porque cuando el diálogo es muy infantil, la mentira es muy boba, muy obvia, ¿no? Todos hemos visto cuando un niño miente de una manera, digamos, pueril, ¿no? Es esa persona que tú le ves, por ejemplo, pues que se está comiendo un dulce y te dice que no se lo está comiendo, ¿no? Es la mentira más infantil, ¿no? Pues en la política pasa algo de esto, ¿no? Es decir, llega un momento que el diálogo, la manera, el discurso, las frases que se entremezclan unos políticos con otros, es tan bobo, es tan insensato, tan inconsecuente y está tan plagado de mentiras bobas, de mentiras ridículas, que realmente resulta sorprendente, ¿no? Simplemente el hecho de que desde un partido político siempre haya que decir que lo que le hace el otro está mal, es horrible, está tal, es un desastre, eso ya es ridículo, porque la vida es tan compleja. En la gestión pública hay tantas, digamos, singularidades, tantas particularidades, todo es tan transversal, que el diálogo que estamos viviendo no solamente está plagado de mentiras, pero son mentiras ridículas, infantiles, pero que sin embargo hacen mucho daño. ¿Cómo es posible que en un momento determinado un presidente diga que es bueno tomarse lejía, ¿no? Es decir, son cosas que dices, esto lo dice un niño de 4 años y piensas que qué barbaridad, ¿no? Pero claro, si lo dice un político ya es tremendo, ¿no? ¿Crees, Manuela, ya que hablas precisamente del expresidente Trump, crees que hay, no a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial y europeo en concreto, crees que hay un resurgimiento preocupante y peligroso de la extrema derecha y de los movimientos xenófobos y racistas? Yo creo que es evidente que sí y que es muy, muy preocupante porque es un retroceso grandísimo en el progreso de la humanidad que solamente puede estar basado, el progreso de la humanidad está basado en considerar que todos los seres humanos formamos parte de lo que yo llamo, y dice además la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia humana, ¿no? Entonces, todo lo que no sea eso es un retroceso tremendo. La extrema derecha que es absolutamente excluyente, está vinculada a unos conceptos del nacionalismo absolutamente ya, digamos, anticuados y que no produjeron más que dolor y tristeza a lo largo de nuestra historia pasada. No tiene ningún sentido y, por tanto, es muy grave y muy preocupante, claro que sí, y tenemos que conseguir que esto no siga adelante. ¿Por qué en España, no en otros países, no en todos los países, la política se ha convertido en el arte de desgastar al adversario y no, como usted pide, que la política sea las soluciones, que sean los datos, que sea el acuerdo y no la confrontación? Pues yo creo que porque en las instituciones públicas y en las instituciones sociales, pues como en la vida humana, hay que andar cuidándolo. Si tú no te cuidas, pues llega un momento que te enfermas. Si no haces deporte, pues llega un momento que pierdes agilidad. Y en las instituciones pasa lo mismo. A la democracia, que es una institución extraordinariamente potente, que es la base para plantear que todos somos iguales, porque cada ser humano tiene los mismos derechos que el otro ser humano, si no la cuidamos, se perjudica. Y llevamos mucho tiempo sin dedicarnos a cuidar la democracia, aquí y en otras partes del mundo. Y eso es lo que está sucediendo, que la estamos descuidando. Y la descuidamos por un diálogo, como te decía antes, un diálogo político infantil, ridículo, vinculado a, digamos, casi yo diría, a una estructura panfletaria, colorista, sin ningún tipo de contenido racional, ¿no? Y eso significa, como es de ver, pues una degradación de un aspecto esencial de la actividad humana, que es la política. ¿Y tú crees, Manuela, que aquí en España, hablando de España, faltan líderes políticos de talla que sean capaces de, digamos, de ilusionar y de encauzar, de dirigir a la sociedad?
Yo creo que lo más importante es que existan líderes sociales, ¿no? Porque cuando una sociedad de alguna manera promociona y alienta la figura de los líderes sociales, lo que después tenemos que conseguir es que esos líderes sociales lleguen a la política, ¿no? Porque no creo que pueda haber líderes políticos puros, porque yo no entiendo la política como una profesión en sí misma, sino como una responsabilidad. Entonces, por eso me interesa que haya líderes sociales y después que esos líderes sociales son los que vayan a la política, ¿no? Porque si no, siempre vamos a estar en lo mismo. Es decir, que lo que vamos a llamar un líder político va a ser un político profesional. Y vuelvo a decir, es que la política no es una profesión. La política es una responsabilidad. Es colaborar durante unos cuantos años en gestionar lo de todos. Pero para gestionar bien lo de todos, tú tienes que tener tu propia profesión, digamos, tu propio perfil y, digamos, tu propia estructura de liderazgo también en lo tuyo, ¿no? Quiero introducir además al hilo de esta conversación otro tema que en su día abordamos en la Escuela de Ciudadanía, como es el de las llamadas fake news. ¿Cómo están afectando al debate político, al debate social? ¿Qué daño están haciendo? Usted, señora Carmena, que ha sido jueza, sabemos que la justicia tiene herramientas y tiene soluciones ante las calumnias y las injurias, y las fake news, usted misma lo ha dicho en algunas entrevistas, no dejan de ser eso, calumnias e injurias. ¿Están condicionando este debate? ¿Por qué la justicia todavía no ha dado una solución o no tiene herramientas, ni la justicia ni la sociedad, directas ante este otro mal que estamos padeciendo? Bueno, esto que me comentas es un tema complejo. Es verdad que hay veces que una fake news, es decir, una falsedad pública, puede significar una actitud que afecta al honor o la integridad de una persona y que puede constituir un delito de injurias, un delito de calumnias, o lo que yo creo que muchas veces es más susceptible de utilizar, un procedimiento contra el honor de esa persona, ¿no? Pero eso es así si hay insultos, si hay descalificaciones. Pero, sin embargo, si lo que hay es una falsedad de los hechos, que yo creo que es el ámbito más preocupante de lo que llamamos estas nuevas mentiras, no hay realmente en este momento una institución jurídica que pueda poner freno a ese tipo de mentiras, ¿no? Porque mentir no es delito, mentir no tiene una responsabilidad social, no tiene una responsabilidad civil, no hay una acción legal, ni penal, ni civil contra la mentira. Y yo creo que tenemos que ir creando nuevas acciones contra estas mentiras de la política y muy especialmente contra todas aquellas que lo que hacen es deformar la realidad social, dar una imagen de la realidad que es falsa, que no es cierta. Porque, claro, si la política lo que trata es de conseguir la mejor manera de resolver los problemas sociales, de facilitar la vida de todos los ciudadanos, si lo que hacen estas mentiras es deformar la realidad, esa digamos, deforma de la realidad impide que la realidad se pueda después reformar, ¿no? Y eso es gravísimo y realmente no hay una alternativa jurídica que ponga freno de una manera eficaz a esa deformación de la realidad que son las fake news en la mayor parte de los casos. Importancia. Jesús. Sí, yo, como todo el mundo sabe, Manuela es una mujer de izquierda, progresista de toda la vida. Entonces, al hilo de eso y dado todo su pasado y toda su vida, yo quiero preguntarle qué futuro ve a la izquierda, es decir, o si tiene futuro la izquierda, no lo sé, qué reflexión le suscita a ella. Bueno, a mí me gusta decir que lo más característico de la izquierda es la lucha constante por la igualdad entre todos, ¿no? Es un planteamiento quizá expresado de una manera singular, pero yo creo que tiene muchas posibilidades para generar una visión muy completa y muy transversal de lo que puede ser la izquierda. La izquierda siempre se vio como una manera de evitar los beneficios singulares de los pocos para que las grandes mayorías pudieran beneficiar de sus derechos, de sus patrimonios, de, digamos, poder realizar sus propios anhelos, sus propios sueños, su propia imagen o, digamos, su propio carné de vida, ¿no? Entonces, eso yo creo que ahora mismo
tiene muchísima importancia porque es difícil ya encontrar personas, colectivos que se atrevan a negar la necesidad de conseguir más igualdad, ¿no? Donde parece que es, donde se encuentra ahí el escollo, es el cómo, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos llamado izquierda ahora se enfrenta mucho más a qué es, perdón, mucho más a cómo que a qué es. ¿Qué es? Sí, conseguir cada vez un incremento grandísimo de la igualdad, disminuir las desigualdades, hacer que la vida de todos tenga las mismas posibilidades y las mismas capacidades, ¿no? Pero ¿cómo? Ahí es donde viene el cómo, ¿no? Pues la historia nos ha permitido vivir toda una serie de experiencias y yo creo que hoy día podremos decir que hay cosas que ya sabemos que siempre tienen que ir unidas a esa, digamos, proyección del desarrollo constante por la igualdad. Y una de ellas para mí es la democracia, ¿no? No es posible hacerlo sin democracia. Pero es verdad que también la democracia tiene muchas trampas, muchas dificultades, y la propia democracia, que por definición es la alternativa de la igualdad de derechos de todos, puesto que todos somos iguales, tiene a su vez ese germen que hace que se destruya y por tanto es tan importante eso que yo me refería antes de que hay que cuidarla, porque si no puede destruirse y sigue siendo un elemento esencial desde mi punto de vista para conseguir una mayor igualdad entre todos los seres humanos. Igualdad, estamos a las puertas de un nuevo 8 de marzo. ¿Cómo debe afrontar la sociedad esta nueva cita que no quede solo en un día y después de lo que se había conseguido, después de todo lo que ha traído? ¿Cómo va a vivir Manuela Carmena este nuevo 8 de marzo? Pues bueno, yo creo que como tantos otros, alegrándome mucho de que cada vez hay más personas jóvenes, sobre todo que sienten la necesidad de seguir trabajando para que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva y es más, para que los valores, yo creo, típicos de lo que a mí me gusta llamar la cultura femenina, es la lucha por que no exista confrontación, la erradicación de la violencia, la necesidad de encontrar alternativas siempre transversales y de conciliación, pues siga adelante y lo voy a vivir pues como siempre con mucho interés y con mucha alegría de que haya tanta gente joven que está ahora en esa línea, ¿no? Que quiero pedir a nuestros dos invitados, a Manuela y a Jesús, porque volviendo al tema de la conciliación, de la necesaria conciliación, volviendo al tema del auge de la extrema derecha, a la democracia y a los riesgos que tienen con el resurgir de estos grupos ultras, Jesús Duba fue el primer periodista que acudió al despacho laboralista de la calle Atocha de Madrid el 24 de enero de 1977. Ese día se produjeron esos asesinatos de los abogados de Atocha. Manuela Carmena era la administradora de ese despacho creado por Comisiones Obreras y el Partido Comunista. Ustedes que lo vivieron de cerca, ¿qué opinión tienen de que haya de nuevo, a las alturas que estamos ya de la sociedad, que haya de nuevo personas dispuestas a fusilar a 26 millones de españoles que no piensan como ellos? Manuela y Jesús, por favor. Pues yo le dejo a Jesús primero. Bueno, a mí me parece terrible que hayan pasado pues 40 y tantos años donde creíamos que ese episodio tan triste y tan doloroso habría servido de vacuna y que sin embargo pues que el auge de la extrema derecha esté otra vez ahí. A mí me entristece muchísimo, ¿no? Aparte de preocuparme mucho. Bueno, yo tengo la esperanza de que esto no quede nada más que en bravatas verbales, ¿no? Y creo que hemos avanzado lo suficiente para que no se vuelvan a repetir ese acto tan terrible que significó que todos aquellos compañeros míos, jóvenes llenos de vida, pues quedaron ahí. Su vida se acabó simplemente por esa irracionalidad, por esa brutalidad, por ese crimen absurdo político de pensar que se pueden parar las ideas matando a las personas que las representan. Pues por nuestra parte les agradecemos a nuestros dos invitados que nos hayan dedicado este tiempo a la Escuela de Ciudadanía. A buen seguro que habrá alguna oportunidad cuando todo esto de la pandemia pase y las condiciones lo permitan de contar con ellos presencialmente en algunos de los actos. Román Orozco, que no está presente en el programa pero sí asistiendo al mismo, pues seguro que le formulará la invitación para tenerles aquí en esta Escuela de Ciudadanía. Muchísimas gracias a Jesús.
gracias a Manuela Gracias. Carmena, que también tiene mucho trabajo en Zapatelas porque también está diseñando juguetes. Usted también metida diseñadora, escritora, divulgadora. Sí, además quiero decir una cosa muy importante, que todos los que nos estáis escuchando, que sepáis que los juguetes, que es gran parte de ellos, si no todos están diseñados por mí, pues la verdad es que los tenemos en la página web. Y es muy fácil poderlos comprar y yo creo que es muy interesante pensar que cuando vengan los cumpleaños y los momentos de hacer un regalo a un niño o una niña, pues que penséis en esta organización nuestra y que tenemos una página web que es muy fácil. Es nada más que las 3 V's de rigor y zapatelas.com. Así que yo quiero ver aquí peticiones por ahí de Valdepeñas, que se vea que os ha ilusionado. Manzanares, de la provincia de Ciudad Real, toda la Mancha. Pues muchísimas gracias, Jesús, gracias Manuela por la atención, y a ustedes, señoras y señores, solo nos queda ya emplazarles para la próxima cita de la Escuela de Ciudadanía, el siguiente programa, que será el 26 de marzo, en el que tendremos como invitado, ya también con Román Orozco aquí en el plató, a Juan Luis Cebrián, periodista, director fundador del País, expresidente del Grupo Prisa, escritor, académico de la Real Academia Española, autor del reciente libro Caos, el poder de los idiotas. Con él charlaremos en ese programa. Será hasta entonces. Gracias, señoras y señores, por su atención. Saludos.